Un saludo para todos. El día de hoy estaremos hablando del déficit intelectual o también conocido como retardo mental y abordaremos las discapacidades intelectuales, los trastornos del desarrollo neurológico y algunos trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Para empezar entonces, hablemos de que la discapacidad intelectual se conoce digamos que desde dos medidas, uno asintomático y otro sintomático. Hablamos del asintomático que se cuenta de factores familiares de tipo hereditario. Se observa normalmente en hijos de padres con baja inteligencia y educados en medios culturales muy pobres. Digamos que en este punto es importante mencionar que el contexto cultural como factor de riesgo, digamos que tiene una incidencia en la forma en la que un niño puede llegar a tener discapacidad intelectual. Y adicional, esta discapacidad intelectual es con edad específica, ya que su etiología, es decir, la causa, normalmente es desconocida. Mm, Ahora bien, el trastorno, perdón, la discapacidad intelectual sintomática nos habla más de un daño cerebral que es resultante de factores accidentales o infecciosos y que suceden en periodos del prenacimiento, durante el parto y posparto. Y adicional, pues están generados con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario del primer grupo, es decir, de los asíntomas, van generando o presentan afecciones físicas y constituyen aproximadamente el 25% de la población con retardo mental. Esto nos habla entonces que la prevalencia de la discapacidad intelectual en los niños tiene un factor importante respecto al cuidado que puede tener un niño recién nacido, ¿no? Si vemos que normalmente este discapacidad intelectual se da por daño cerebral, nos habla de que en esos primeros años de cuidado, en el parto o durante el embarazo, pues hay factores de riesgo que inciden a que un niño pueda llegar a tener discapacidad intelectual y eso nos habla de una pobre prevalencia del cuidado y de la promoción de conductas de cuidado en estos primeros años de teniendo en cuenta pues que esto tiene una afectación grandísima a un niño que crece con discapacidad intelectual en un contexto, por ejemplo, colombiano. Vale la aclaración que las imágenes son de referencia si no representan exactitud eh, los trastornos de los que estamos hablando puntualmente. Ahora bien, la discapacidad intelectual también tiene varias dimensiones. Estas dimensiones se dan en términos de lo moderado, lo grave, lo leve, lo profundo que va a ser esta discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, sin embargo, viene medida a través del coeficiente intelectual y este se mide por medio de pruebas que miden la inteligencia. Es de esta manera que podemos llegar a la lectura sobre la cantidad o sobre qué tanta discapacidad intelectual pueda tener un niño. Hablamos de una discapacidad intelectual leve cuando normalmente está en un rango dentro de los 50 a los 55 de la medida del CI. Hablamos de moderado cuando está entre el 54 y el 40. Cuando es muy grave hablamos de un puntaje del 39 al 25 y cuando es profundo hablamos de un porcentaje o de una medida inferior al 25. Como le hablamos, pues nada, esto se mide a través de estas test de inteligencia. Digamos que para hablar respecto a algunas características de estas dimensiones, comúnmente se observa pues que los niños presentan, por ejemplo, estructuras gramaticales un poco complejas. En algunos casos los niños normalmente presentan un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales. Por ejemplo, cuando hablamos de una discapacidad leve, en ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor y se comienzan a observar, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas, por ejemplo. Digamos que si bien pareciera que todos
todas las características son algo similares. Estas características se vuelven un poco más evidentes cuando los niños empiezan a entrar a su etapa educativa, que es cuando se puede hacer una comparación respecto a qué tanto un niño puede estar avanzado o no eh, respecto a su grupo etario, y es por eso que resultan interesantes mediciones de la inteligencia, porque pues a través de estas podemos llegar a identificar si realmente el niño tiene una discapacidad intelectual o no. Sobre todo si en su crianza, en sus primeros años de vida, pues no se puede identificar, porque digamos que para los padres pues eso podría no ser tan evidente. Ahora bien, la etiología, que era de lo que hablaba hace un momento, respecto a estas se dividen en tres etapas de temporalidad del evento. Los prenatales nos hablan de la relación con trastornos cromosómicos y trastornos de la formación cerebral. Eso quiere decir que es durante la concepción o durante el desarrollo del feto en el embarazo. Los perinatales entonces no son los que están o se relacionan que están ocurridos después del nacimiento y ocurren alrededor de, por ejemplo, la hipoxia perinatal o cuando son muy prematuros. Pero también esto nos puede hablar de caídas o de procesos o el proceso del embarazo que va a tener una afectación en el nacimiento. Los postnatales ya nos hablan de infecciones o trastornos o traumatismos craneoencefálicos, metabólicos, epilépticos y socioculturales o infecciosos que también tienen incidencia sobre la discapacidad intelectual. Ahora bien, hay unos factores de riesgo que también tienen incidencia en la aparición o en el desarrollo de la discapacidad intelectual. Hay factores hereditarios, hay factores ambientales, trastornos mentales de tipo psiquiátrico, problemas durante el embarazo y alteraciones tempranas en el desarrollo del embrión. Por otro lado, entonces, vamos a hablar acerca de los trastornos del desarrollo neurológico. Los trastornos del desarrollo neurológico son trastornos que están relacionados al sistema nervioso. Mm, digamos que afectan el desarrollo del cerebro también y son alteraciones o dificultades cognitivas y conductuales que se manifiestan por primera vez en etapas muy tempranas, como la primera infancia, la niñez y la adolescencia, y que pueden tener repercusiones hasta etapas posteriores de la vida adulta. Algunos de estos trastornos son, por ejemplo, el déficit de atención y hiperactividad o el TDAH, las dificultades del aprendizaje específico y del autista, los desarrollos del trastorno motor, del lenguaje y también el desarrollo de déficit intelectual. Están incluidos en estos desarrollos del trastorno neurológico, trastornos de desarrollo neurológico. Los trastornos también son multifactoriales. Digamos que podremos hablar de factores ambientales, de factores biológicos, pero también tienen, digamos que una gran incidencia, como lo estábamos viendo eh, anteriormente, desde la etiología de la posible enfermedad que pueda llegar a tener un pequeño. Y por último, hablamos entonces de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Estos trastornos están relacionados más a impulsos de la conducta, que son un grupo de trastornos mentales caracterizados por la pérdida del control sobre el comportamiento, son repetitivos y autodestructivos. Pueden generar graves consecuencias para la vida cotidiana y las relaciones interpersonales de una persona. Vemos, por ejemplo, trastornos relacionados al juego patológico, a la conducta alimentaria y al abuso de sustancias o a las autolesiones. Esto tiene gran incidencia en la relación que pueda tener en las relaciones interpersonales que un individuo pueda presentar con este tipo de trastornos. Estos comportamientos incluyen también actividades como el exceso por atracón de cosas, por ejemplo, y su clasificación está dada en términos del DSM-5, que nos sirve para tener una guía respecto a cómo estos trastornos pueden eh, identificarse sin ser una guía exacta, sino más bien una forma, más bien, sin ser un diagnóstico exacto, sino más bien una guía. De esta manera llegamos
al final ya y hablamos entonces de qué relación puede tener estas psicopatologías en el quehacer del psicólogo. Pienso personalmente que tener conocimiento respecto a estas patologías es principal o central desde la práctica clínica porque nos permite a través de los síntomas hacer un acercamiento a un posible diagnóstico y a la identificación de factores de riesgo en un paciente a través del cual se le pueda brindar una ayuda. Y además de brindar protección que pueda ayudar a prevenir su aparición, como lo vemos hay una gran incidencia en que estos desarrollos o estos trastornos sean desarrollados desde la infancia por no tener un cuidado adecuado o por no hacer tal vez una campaña de prevención sobre estos primeros años de vida o de crianza de un niño para evitar que tengan el desarrollo de estos trastornos neurológicos. Esta es una muestra de las referencias que se usaron para el desarrollo de esta presentación y muchísimas gracias.